cloud that breaks down barriers. When others say no, we let builders say yes. Because we believe everything gets better when you let nothing stand in the builder's way. Amazon Web Services. Build on. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Matias Ghidini. Soy actualmente gerente general de GhidiniRodil, compañía regional de Headhunting y Executive Search. Soy también antiguo alumni del IAE, EMBA 2003, y la idea un poco es contarles qué estamos viendo del mercado laboral, el mercado del empleo y las búsquedas laborales en esta crisis del coronavirus. Bien, antes que nada una foto macro del empleo. Recuerda el año 2019, un año muy complicado, tal vez el peor año de los últimos 13 para la demanda de empleo, con un índice de desocupación que llegó allá en el segundo trimestre de ese año al 10,6, dos dígitos histórico, terminó en 8,9 al final de ese mismo año. Casi un tercio de la población económicamente activa sin trabajo entre desocupados, ocupados, es decir, un mercado del empleo en el sótano, oscuro, muy pocas oportunidades, y que fue el que recibió Alberto Fernández allá por noviembre y diciembre de Mauricio Macri, y que en rigor poco y nada cambió durante los últimos meses del 2019, enero, febrero y marzo de este año. Obviamente ahora la crisis del empleo genera un golpe muy duro y es muy difícil pensar un escenario con buenas proyecciones. Lo más lógico es pensar que la desocupación va a crecer, que no van a crecer las oportunidades laborales, en definitiva perspectivas muy oscuras, un año muy negativo para el trabajo. Ahora, ¿qué puede pasar con las búsquedas laborales hoy en Argentina? Bueno, en primer lugar, entender que han caído. Obviamente nosotros vemos de abril a marzo una disminución de un 60% en la demanda de posiciones ejecutivas, un número que lamentablemente va a ir en crecimiento de manera negativa. Ahora, ¿cuál es tal vez la buena noticia, la oportunidad dentro de este panorama? Bueno, que las compañías hoy no están cancelando las posiciones, sino que las están postergando. Es decir, no es que deciden no cubrir la vacante, sino que la demoran. Bueno, depende de la empresa, algunas 2-3 semanas, algunas un par de meses, las que son las menos hasta el año 2021, pero en definitiva están esperando a ver cómo evoluciona esta crisis para poder seguir avanzando con un candidato que a veces está elegido, pero no es posible ingresarlo, con una entrevista próxima que hay que realizar. ¿Dónde están las oportunidades laborales hoy? Las pocas que existen. Bueno, siempre hablamos de tecnología, se suman hoy las compañías que tienen que ver con el comercio electrónico, algo de logística, algo de laboratorio, algo del campo, bueno, consumo de aquellos productos o servicios que son hoy esenciales. Muchos tienen que ver con la higiene. Bueno, algunas consecuencias del trabajo que ha generado esta crisis del coronavirus. La principal, el teletrabajo, el home office, ¿no? Seguramente su masificación no devuelva al trabajo al mismo lugar que estaba antes de esta crisis. Algo ha cambiado. Obviamente que tiene desafíos, tiene el lado B, el home office, encontrar el adecuado espacio físico para trabajar en el hogar, poder conciliar con demandas de hijos en edades escolares, no sobrecargarse de trabajo, que los jefes entiendan cómo es trabajar en el hogar. Bueno, una serie de desafíos, pero que no invalidan que, como decía antes, el trabajo no va a volver al mismo lugar. Recomendaciones finales mirando hacia adelante. Una principal para las empresas. Importante pensar cómo gestionan, cómo comunican, cómo informan lo que pasa con las búsquedas en este periodo de crisis. Creo que es una gran oportunidad para confirmar realmente todos los esfuerzos que han hecho en términos de propuesta de valor como marca empleadora y ver si realmente sostienen esa promesa, esta situación de crisis. ¿Qué pasa con los candidatos en proceso? ¿Qué pasa a aquellos que tienen fecha de ingreso confirmado? Recomendaciones finales para los candidatos. Bueno, saber que este va a ser un año muy complicado para el empleo, donde seguramente haya que cuidar la silla en pos más de otros temas como pueden ser las discusiones salariales. Hoy el salario va a quedar relegado, lo importante es conservar la silla, conservar el empleo. Tener en cuenta que las oportunidades, yo siempre hablo de oportunidades laborales de nicho, este año son de hiper nicho, van a ser muy pocas, como decíamos antes, tecnología, correo electrónico, logística, algo del campo, a una empresa de consumo, algo de B2B, muy poco. Y un dato importante de cara al candidato, una búsqueda promedio suele durar una posición ejecutiva 120 días.
y puede ser un poco más, capaz 5 meses. Entonces un plazo extenso que ojalá sea superior al de esta crisis, a esta cuarentena, lo cual hace pensar que conviene estar activo, no relajarse, seguir tratando de buscar oportunidades laborales y, como todos queremos, desear que esta crisis en general pase, y desde ya también para el mercado del empleo, para poder tener, ojalá hacia fines de 2020, muchas mejores perspectivas en términos laborales. CIE se posicionó como una de las empresas de seguridad privada de mayor evolución porque cuenta con personal altamente motivado, soluciones ágiles y mejores prácticas de seguridad. CIE, Seguridad Integral Empresaria.